Este domingo la Iglesia nos propone las lecturas del bautismo del Señor. Estas son Isaías capítulo 42, versículos 1 al 4, 6 y 7, Hechos de los Apóstoles capítulo 10, versículos 34 a 38 y el Evangelio según San Mateo capítulo 3, versículos 13 a 17. Podríamos decir que estos textos son una trilogía que procura delimitar lo que es la alianza antigua que Yahvé mantenía con su pueblo Israel y la nueva alianza que Dios encarna en la persona de Cristo, a quien ha elegido y que lo provee del auxilio del Espíritu Santo. En cuanto a Isaías, podemos decir que estamos en lo que se denomina el Deutero-Isaías, que es aproximadamente unos 2 siglos posterior al primer Isaías. La esclavitud ahora está centrada en Babilonia. Jerusalén fue tomada en el año 587-586 a.C. Posteriormente el rey persa Ciro, en el 539 a.C., le permite a todos aquellos que habían sido cautivos ser deportados y que regresen a sus lugares de origen. El texto que nos propone hoy la Iglesia está enmarcado en el cautiverio del pueblo en Babilonia, se encuentra en Babilonia y se le denomina el primer canto del siervo. Isaías tiene 3 cantos que son bastante lindos, prosa. En este caso es el primer canto. El texto tiene una palabra clave, que es mi siervo. Sería la expresión en hebreo. Y en el capítulo 42, versículos 1 al 4, se manifiesta como el Redentor de Israel. Hay una alusión directa al Génesis, capítulo 2, versículo 7, en los términos modelando y formé. Ya no es el siervo a secas, sino el siervo del Señor. Y el texto bíblico nos dice, he puesto mi espíritu sobre él. En cuanto al libro de los Hechos, que fue escrito por Lucas, como todos sabemos, nos presenta la comprensión de Pedro de que el pueblo judío consideraba que ellos eran el pueblo elegido y favoritos de Dios por ser descendientes de Abraham. Esto es cierto. No obstante, no hay que partir de esta premisa, ya que cambia cuando hablamos del siervo del Señor. Si encuadramos la prédica de Pedro en su contexto, tenemos que recordar que viene de un capítulo en que hay una conversación de un centurión converso. Si tomamos lo que sucede en la casa del centurión y la aparición que éste tuvo, comprenderemos cómo Pedro entendió que Dios abrazaba a todo el género humano a la conversión. Dice el texto, Dios no hace acepción de personas. Es relevante la expresión umei didate. Vosotros han sabido, sería la traducción del griego. Es una expresión acentuada por Pedro sobre el conocimiento que tenían los gentiles de la historia de Jesús. En el Evangelio de Mateo, Jesús nos dice, el Evangelio se acerca a Juan por ser bautizado. El griego utiliza el término baptistine, que significa sumergido, que lleva a Jesús a querer ser bautizado cuando no tenía pecado original. Buena pregunta. Los evangelistas y la Iglesia en general no entran mucho en este tema, pues de algún modo se resuelve con el término dikesunin, que sería rectitud, justicia. Pareciera que a Jesús así se le hace comprender a Juan, que se negaba a bautizarlo, que era necesario hacer la transición entre el profeta Juan y el siervo del Señor. La línea divisoria queda así trazada a través de la figura de Juan. Recordemos esa expresión que decía el texto bíblico, nadie ha surgido mayor que él. Sin embargo, también el texto bíblico dice, el más pequeño en el reino es mayor que él. En este pasaje aquí se da por primera vez la Trinidad. El Padre con la expresión una voz de los cielos, el Hijo con la expresión mi Hijo el amado y el Espíritu Santo con la expresión vio al Espíritu de Dios bajar. No queda claro que el Espíritu de Dios haya tenido forma corporal, como paloma, o descender sobre Jesús
como lo haría una paloma, en sentido figurado. No obstante, la expresión del griego permite ambas acepciones y la paloma fue tomada por la Iglesia como símbolo del Espíritu Santo. Es en este momento y en este hecho histórico que se inicia la historia de la redención del género humano y que culminará en la muerte y resurrección. Que tengas paz.